la licitación pública y tal cual acercarse con la Comisión Federal de Competencia en caso de que identificamos ciertos patrones colusorios, ya sea a través de la subcontratación o a través de las ofertas de cortesía. Este caso es de guantes de látex, tal cual es una colusión bastante simple. Lo que hacían es que había ciertas instituciones que compraban los guantes a través de sus procedimientos y entonces lo que sucedía es que se recurría al esquema de abastecimiento simultáneo. Se habían establecido zonas y tal cual lo que habían hecho los licitantes era repartirse estas zonas y las proporciones en las que ganaban. Dentilab siempre ganaba con el 60% en la zona 1 y 40% en la zona 2, y de Gasa 60% en la zona 2 y 40% en la zona 1. Después ya nada más se cambiaban y para poder entonces ellos quedarse con el mercado, ¿no? Y ellos eran los que participaban a través de propuestas que previamente habían acordado. Aquí está nuestra tabla tal cual donde se ve que ellos están en las zonas repartiendo las mismas proporciones y nada más están cambiando. Es la conducta que está aquí, la alternancia de posturas en ambas zonas. Y también la declaración que tenemos, ¿no? Cuando se hizo la licitación por oferta subsecuente de descuento, Dentilab nos pidió que nos reuniéramos en nuestras oficinas para presentar ofertas electrónicas y que a la vez se podían invitar a personas de Ambiderm. O sea, ellos mismos acordaban el momento en el cual ellos iban a mandar las presentaciones y los lugares para poder discutir sus propuestas. Aquí se calculó un sobreprecio del 34% y un daño de 174 millones también en este periodo. Y bueno, esta es la multa que ahorita la Comisión Federal de Competencia impuso a estas empresas. Aquí hay que ver, ¿no? Si se recurre al abastecimiento simultáneo, pudiera ser que se facilite la colusión y se segmenten entonces los mercados entre los participantes. Al igual que en la subcontratación, es muy válido en ocasiones recurrir al abastecimiento simultáneo, sin embargo hay que tener pues más atención, ¿no? Si se recurre a este tipo de procedimientos. Ahora, este caso de condones y sondas es el penúltimo caso que les voy a contar. Y bueno, aquí lo que es muy interesante es que vamos a empezar a hablar de lo que les mencionaba que era la competencia simulada. Aquí en este caso lo que sucedía es que, bueno, también se adquirieron estos tipos de productos en licitaciones de estas dependencias y lo que sucedía en este caso es que se coordinaban también para dividirse el mercado los participantes. Dentilab se llevaba el 80% del mercado de sondas y Grupo Holly el 20%, y en los condones sucedía al revés, Grupo Holly se llevaba el 80% y Dentilab el 20%. ¿Qué pasaba aquí? Había ciertas empresas de las que participaban en estas licitaciones que remitían cotizaciones en la etapa de investigación de mercado también. Aquí lo hacían a pesar de que no tenían mucho que ver, o sea, había ciertas empresas que pertenecían a este grupo ADEX, mandaban cotizaciones de empresas o subsidiarias que ni siquiera tenían que ver con estos mercados de sondas y de condones, simplemente con la intención de elevar sus cotizaciones en la investigación de mercado y que en los procedimientos de licitación resultara en un precio máximo de referencia mucho más alto al que hubiéramos calculado de haber hecho una investigación un poco más exhaustiva, ¿no? Y sin recibir estas propuestas de las empresas que no tenían nada que ver, ¿no? También tenemos las declaraciones, así donde ellos se ponían de acuerdo en la proporción que manejaban, se ponían de acuerdo en el incremento de los precios, y bueno, tenemos así tal cual el esquema colusorio pues, de la información que nos allegamos nosotros en sus declaraciones y correos electrónicos. Aquí el daño fue de 177 millones de pesos, las multas fueron por 112 millones de pesos, y aquí lo importante es, sí pudimos sancionar por colusión este caso, dado que no eran, en el acuerdo participaban 12 empresas que pertenecían al mismo grupo de interés económico, pero también 2 terceros más que no eran parte de este mismo grupo de interés económico, por lo tanto sí se actualizaba la fracción del acuerdo colusorio de que sean competidores y por lo tanto las pudimos sancionar. Si en este acuerdo solamente hubieran participado empresas que pertenecen al mismo grupo de interés económico, no los hubiéramos podido sancionar, como va a ser en el último caso que les voy a relatar. Bueno, aquí nada más para acordarnos de lo que es importante recordar a este caso. Los esquemas de abastecimiento simultáneo otra vez pueden facilitar la colusión. Ahora, la competencia simulada, en este caso, la competencia simulada entendida como las ofertas que presentan las empresas de un mismo grupo de interés económico, se utilizó para aparentar concurrencia y entonces primero evitar licitaciones internacionales. O sea, hacían creer que el mercado estaba mucho más competido con el fin de mantener las licitaciones más regionales, nacionales en este caso,
y bueno, incrementaban los precios máximos de referencia a través de estas propuestas que mandaban, ¿no? Los precios máximos de referencia cuando se utilicen en los procedimientos, bueno, hay que hacer investigaciones de mercado sólidas, ¿no? Muchas veces se descartan ofertas competitivas simplemente por considerarse como anormalmente bajas, pero el cálculo del precio máximo de referencia viene precedido de una investigación de mercado que no está hecha con el rigor necesario, ¿no? Y ya por último, este caso de guantes de polietileno. Aquí también se encontró como causa objetiva del inicio de la investigación de la Comisión por Colusión que hubo un incremento en los precios de las adquisiciones de guantes de polietileno en el 2012, 2013 y 2014. Vimos también una disminución de participantes directos en las licitaciones. Los participantes directos son aquellos que producen sus propios bienes y los ofertan, y vimos un aumento en los participantes indirectos, es decir, aquellos que los producen pero subcontratan al distribuidor para que éste participe en las licitaciones públicas con sus productos. No los pudimos castigar por colusión a pesar de tener como cierta evidencia de que había un incremento en los precios por las siguientes razones, y estos son los elementos por los cuales la cerramos. Vimos que no era que el acuerdo entre las empresas que pertenecían al mismo grupo de interés económico no había sido el único factor del incremento en los precios. Había habido ciertos cambios en las reglas de los procedimientos de contratación que fomentaron que el mercado se consolidara excesivamente. Entre ellas vimos que se aumentó el porcentaje mínimo de productos a ofertar, que cambiaron las subastas del formato de ofertas subsecuentes hacia ofertas subsecuentes de descuento, por lo tanto las MIPYMES no podían participar ya en estos procedimientos, y se permitió ofertar varias marcas de estos productos para la misma clave. Entonces se consolidó las ofertas de participantes indirectos en solamente estos dos grupos, Galeno y Holiday. Tal cual ellos se presentaron como participantes independientes, pero en realidad pertenecían a este grupo Holly. Aquí en este grupo, estas empresas son de un hijo y un padre, y por lo tanto se consideraban como parte de este mismo grupo. Y la condición para que haya una práctica monopólica absoluta, o un acuerdo colusorio para la Ley Federal de Competencia Económica, es que las empresas sean competidores entre sí. Al no ser competidores entre sí, no se pueden sancionar. Son parte del mismo grupo de interés económico y por lo tanto no son competidores. Aquí es donde vemos entonces cómo en un principio, digo, no se alcanza a leer muy bien, pero tenemos todos estos participantes directos, 4, y estos indirectos. Se van reduciendo a partir de los cambios en las reglas hasta llegar a un último momento en el que tenemos solamente a 2 empresas participando directamente y consolidando la oferta de más de 8 grupos, ¿no? Cerramos el caso por los elementos que les comenté. Sin embargo, sí descubrimos que se habían aumentado los precios en un 37.25% para el tamaño mediano de guantes y 45.14%, para los medianos y 45% para los guantes grandes, comparado contra estos años, ¿no? Aquí entonces los elementos a resaltar. Bueno, la competencia simulada. Si recibimos ofertas de un mismo grupo de interés económico, hay que tener mucho más cuidado en revisar que estas ofertas sean legítimas, dado que si son resultado de un acuerdo colusorio, la Comisión Federal de Competencia no los puede sancionar. Hay que entonces ver el diseño en las licitaciones públicas y los procedimientos, dado que pueden llegar a la consolidación excesiva y reducir el número de participantes independientes en los procedimientos de contratación pública. Las recomendaciones que les hacemos nosotros a las unidades convocantes, al igual que la subcontratación, es que requieran a los participantes que declaren a qué grupo de interés económico pertenecen. Se elaboren investigaciones de mercado sólidas y confiables para identificar entonces si las licitaciones internacionales o abiertas bajo tratados pudieran presentarnos o redituar en mejores ofertas que los procedimientos de licitación nacional, ¿no? Hay que estar atentos, le decimos siempre a las unidades convocantes, a que las empresas que comparten el mismo domicilio fiscal o que compartan el representante local, legal, pudieran entonces ser parte de este mismo grupo de interés económico. También en las consolidaciones, hay que ir viendo si no estamos consolidando de más en nuestras licitaciones, intentar ver el número de participantes directos que estamos, que participan en nuestros procedimientos de contratación pública y considerar que ante un aumento de participantes subcontratados o un mayor número de ofertas conjuntas pudiera ser un indicio
de que estamos reduciendo el número de participantes directos y por lo tanto consolidando un poquito de más nuestras contrataciones públicas. Y ya nada más por último, siempre las convocantes, la comisión participa ya sea a petición de parte o de requerimientos un poco más formales. Podemos comentar los documentos de las convocatorias o los procedimientos de contratación para ver si no estamos apretando de más o incluyendo requisitos innecesarios que limiten la competencia. Entonces, pudiera llegar una dependencia, solicitarnos que revisemos los documentos y entonces nosotros hacer ciertas recomendaciones para que los requisitos mejoren y aumenten la competencia. Lo hemos hecho en el caso de la licitación México-Querétaro y muchas otras. Y bueno, tenemos estos ejemplos que hemos encontrado, por ejemplo, de ciertas convocatorias que consideramos que pudieran haber resultado mejor de no haberse incluido estos requisitos. Si quieren los pueden ver después ya en las presentaciones que le vayan a dejar, dado que no se alcanza a ver muy bien aquí. Y bueno, tenemos ciertos ejemplos como en la construcción de la línea 7 del Metrobús, de los camiones de la basura de la Ciudad de México, de construcción de corredores en Coahuila, y este es el que les mencionaba, que sí fue a petición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde nosotros hicimos todas estas recomendaciones sobre estos temas, ¿no? Nada más el resumen. Bueno, pues hay que cuidar las reglas y los requisitos que puedan limitar la participación desde la convocatoria y las bases, tener cuidado con la subcontratación, identificar los casos legítimos de subcontratación, bueno, la consolidación excesiva, que a veces se licitan montos tan grandes que inhiben la participación de empresas con menor capacidad y nosotros consolidamos aún más con un mal diseño de los procedimientos o un diseño que pudiera ser perfectible. Y en el caso de la competencia simulada, bueno, estar muy al pendientes porque empresas que son del mismo grupo de interés económico no son competidores y no las podemos castigar por colusión. Al igual la participación conjunta, identificar que si hay más participación conjunta pudiera ser que estemos reduciendo el número de participantes y por lo tanto haya menos competencia en los procedimientos. Es todo. Un poco para regresar a este resumen, digamos, de riesgos y que seguramente son cosas que ustedes conocen, que han visto, a las que se han enfrentado. La idea de venirles a contar estos casos es hacerles ver cómo nosotros nos hemos dado cuenta que el diseño es siempre la mejor forma de promover la competencia y también de evitar la colusión. Hay veces que las empresas se van a poner de acuerdo y eso es facultad y obligación de la comisión de sancionarlas. Pero desde el diseño hay muchas cosas que podemos hacer bien y muchas cosas que podemos hacer mal que pueden llegar no solo a ponerle la mesa a las empresas para que se coludan, como en el caso de medios, sino incluso cuando las empresas no llegan a una colusión, como el caso de guantes de polietileno, a que terminemos comprando hasta 50% más caro por un mal diseño de la licitación. Entonces, aquí lo importante es que ustedes, como órganos, digamos, de vigilancia, nos ayuden a incorporar la visión de competencia a la hora de revisar estos procedimientos, de echarles un ojo a estos procedimientos, para asegurarnos que el diseño, además de lograr todos los objetivos de política pública que la contratación tiene como objetivo, también nos aseguremos que están hechos de la forma que nos ayudan a maximizar la competencia y a maximizar la concurrencia en cada uno de los procedimientos. Entonces, bueno, estos son algunos riesgos y, bueno, que ustedes ya tendrán más conocimiento de eso. Y finalmente, nada más la invitación es a mantener la puerta abierta con la comisión. Esta es nuestra página de internet y ahí, por ejemplo, pueden consultar todas nuestras resoluciones y todas nuestras opiniones sobre procedimientos de licitación pública para que vean pues estos casos, cómo se dan y a qué tendrían que ustedes ponerles atención para identificar posibles riesgos de falta de competencia, ya sea por colusión o por mal diseño en la licitación. Además, tenemos un documento de recomendaciones en la parte de publicaciones en nuestra página y ahí viene un listado de recomendaciones para cada uno de las etapas de la contratación pública, desde planeación hasta después de que ya se adjudicaron, incluso cuando se están ejecutando los contratos, de qué puede hacer el funcionario público para asegurarse de que haya competencia en sus contrataciones públicas. Y bueno, finalmente está abierta desde la página de internet la opción para que cualquier persona denuncie una posible colusión
o reporte anónimamente indicios de colusión. No son ustedes los encargados de probar ni de demostrar que haya colusión, este es nuestro trabajo, pero bueno, es importante que ustedes sepan que cualquier persona puede presentar tanto una denuncia como un reporte anónimo en caso de que se identifiquen focos rojos, digamos, de posible colusión. Y eso se hace directamente desde la página y es un formulario bastante rápido y anónimo el que se puede llenar. Esto es lo que nosotros venimos a contarles y si tienen preguntas o comentarios, los agradecemos mucho. ¿No? ¿Todos son convencidos de la competencia? Yo ya no voy a ver excepciones a la ley. Sobre subcontratación, ¿no? De acuerdo. Sí, ¿quieres? Bueno, sí estamos muy conscientes, de hecho, ni siquiera queda muy claro en la ley de adquisiciones que pueda haber procedimientos que recurran a la subcontratación, ¿no? Empezando por ahí, pareciera que solamente pudiera quedar en el caso de la ley de obra pública esta ventana para que los procedimientos incorporen subcontratación. De hecho, ni siquiera se menciona la palabra subcontratación en la ley de adquisiciones, ¿no? Sin embargo, vemos que las dependencias sí recurren a esta. Y lo que solicitamos aquí, nosotros, por ejemplo, siempre hemos estado ajustando estas recomendaciones. En un principio las entidades les decíamos, pídeles la información bajo protesta de decir verdad, y nos decían, no, es que eso tampoco lo puedo hacer, ¿no? Entonces, estamos como explorando nada más ciertas opciones que tienen para asegurarnos de que la subcontratación sea diseño. No hay un fundamento legal tal cual, pero sí hemos visto ya documentos que lo incorporan. De hecho, la OSD acaba de revisar los procedimientos de contratación del IMSS y en enero publicó ya un documento en el cual hace la misma recomendación, ¿no? No estamos pidiendo que se pidan las cosas así bajo protesta de decir verdad ni nada, sino simplemente decir, ¿tienes la intuición de recurrir a la subcontratación, sí o no? Y en caso de que sí sea, nada más solicitar que menciones quién, ¿no? Entiendo que hay cierto temor, pero bueno, no sé. Perdón, muy buenos días o tardes ya. Ya no me ven, ¿verdad? Déjenme subirme rápidamente. Un poquito, este tipo de temas son como recomendaciones de buenas prácticas. Así como no necesariamente hay un fundamento legal para decir, por ejemplo, en los requisitos técnicos, ¿no? Es necesario que pidas tuercas de tal tamaño, ¿no? Pero, sin embargo, a veces pues es una buena práctica porque la máquina que va a ocupar esas tuercas ya se compró y pues lo ideal sería tener las tuercas de este tamaño para que la máquina pueda seguir funcionando. Si bien no hay un fundamento legal para pedir este tipo de conocimiento, puede ser una muy buena práctica que te lleve a tomar una decisión que en el agregado sea mejor para el ejercicio del erario de la institución, ¿no? Entonces, digamos, por ese lado es por donde vendría como la justificación y la explicación de por qué sería útil y, al final de cuentas, eficiente solicitar este tipo de documentación, que además no toma mucho tiempo adicional, digamos, ¿no? Y no es algo que vaya a descartar necesariamente a posibles participantes, como sí lo puede ser un requisito técnico, por ejemplo, ¿no? Perdón, y un poco también la idea de estas recomendaciones es poder llevar cuenta, digamos, de quién está subcontratando a quién. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de medios veíamos que la subcontratación es el medio para coludirse, ¿no? Entonces, tú me dejas ganar y yo te subcontrato. El supuesto que hay detrás de eso es que pues le estamos vendiendo más caro, porque si no, no me convendría subcontratarte a ti, ¿no? Y todavía ganarle un margen. Entonces, ahí es tener en cuenta que es necesario ver quién está subcontratando aquí y sobre todo tener cuidado o especial atención sobre la contratación sobre la subcontratación horizontal, es decir, entre empresas competidoras. La justificación de la subcontratación muchas veces viene sobre, pues yo me especializo en esto y yo hago esto en la cadena productiva y tú haces lo otro,
pero si estoy subcontratando a alguien que hace lo mismo que yo, puede venir de un problema de diseño de la licitación, de que quizá no nos esté alcanzando a ninguno para hacerlo, y entonces la recomendación es ahí especial atención en su contratación horizontal. Por eso es conveniente saber por qué o bajo qué justificación está subcontratando a un competidor. Bueno, nosotros tenemos en la página, en el documento de recomendaciones para contratación pública, lo pueden encontrar ahí. Este documento abarca 4 secciones de los procedimientos de contratación pública, que van desde la planeación al diseño de los procedimientos, a la adjudicación y postadjudicación. En este caso específico de los precios máximos de referencia y demás, ahí nosotros en el capítulo justo de diseño de los procedimientos, hacemos una serie de recomendaciones con mejores prácticas que nosotros hemos identificado para obtener precios máximos de referencia como el estándar internacional lo sugiere, y vienen ligas a documentos internacionales también que pudieran consultar, ¿no? Con todo gusto podemos, a través de nuestros compañeros de función pública, hacerles llegar la liga a este documento que tiene estas recomendaciones, y a veces implica incluso ser ingenioso, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en una etapa quizás previa incluso a la investigación de mercado o ya en la investigación de mercado, a veces basta con hacer algo ingenioso como no solicitar la cotización como comprador de una institución pública, sino como un anónimo, ¿no? Entonces que no te identifiquen, sobre todo en los mercados en los que ya ha habido ejercicios anteriores, en donde se ponen de acuerdo para repartirse las licitaciones los vendedores, pues ahí vale la pena decir, le estoy hablando de parte propia, cuánto cuesta y a ver si hay una variación importante en el precio con respecto a lo que te ofrecen cuando te presentas como un comprador público, ¿no? Pero con gusto les hacemos llegar el enlace, si nos permites, por favor, Cristina, para que lo puedan tener a la mano, ¿no? Es importante volver a hacer la aclaración de que estos son solo indicios, ¿no? De posible colusión o de posible. Como les comentaba al principio, incluso el intercambio de información con fines colusorios es sancionable. Entonces ahí quizá valga la pena echar un ojo a declaraciones que puede llegar a hacer un licitante sobre otro o sobre los precios de referencias de otro, los precios, perdón, de otro, o sobre la intención o no de participar de otro licitante. Un poco ahí es la comunicación que tengan los licitantes entre sí. Y bueno, de hecho nosotros la recomendación desde el punto de vista de competencia es evitar al máximo el contacto entre los licitantes por medio de la vía electrónica, para evitar estos espacios precisamente de comunicación y de monitoreo de los acuerdos colusorios. Y en cierta forma, ustedes mismos o a veces terceros que estén involucrados, por ejemplo, en las juntas de aclaraciones o en las propias aperturas de proposiciones, etcétera, pueden ser nuestros ojos, ¿no? Incluso los propios funcionarios públicos compradores, cuando vamos a platicar con ellos en ocasiones, les sugerimos que cuando observen este tipo de cuestiones pues medio sospechosas, se vayan armando como por su parte un pequeño expediente, ¿no? En donde vayan diciendo, como decía María José, pues saludó con mucha confianza al otro, como que sabían que traían, qué precio traía el otro, y luego resultó que le faltó curiosamente la hojita que era la más fácil de incluir en el sobre, ¿no? Entonces parecía que es una obtención, etcétera.
como bien decía María José, no necesariamente ahí ya va a haber una colusión clarísima, pero pueden ser elementos que disparen una investigación eventualmente, es decir, una serie de elementos que pudieran parecer sospechosos, ya varios juntos, pueden ser pueden ser elementos interesantes para eventualmente ser detonantes de una investigación, ¿no? Como se fijaron, las consecuencias económicas e incluso corporales para los sancionados pueden ser bastante fuertes. Entonces, los casos de la COFESE no se arman ni en poco tiempo ni con pocos elementos, ¿no? Son casos, si ustedes ven las resoluciones, hay algunas que son hojas y hojas y hojas, ¿no? Que leerlas puede ser muy largo, precisamente porque tiene que haber muchos elementos de comprobación y muchos elementos jurídicos para eventualmente poder emitir una sanción tan fuerte como el 10% de los ingresos anuales o hasta cárcel. Entonces, y además, a la COFESE le gusta que cuando los sancionados se van a instancias judiciales, a la COFESE le gusta ganar los casos. Entonces, amarra muy, muy bien sus casos. Pero, digamos, entonces, una forma es hacernos de elementos por parte de quienes tienen ojos en el día a día de esto y no son parte de los acuerdos colusorios, que se pueden presentar vía la denuncia o por una vía más informal, vía el reporte o incluso buscarnos directamente. Y eventualmente otras formas de hacernos de elementos es cuando alguno de ellos se arrepiente de haber participado y entonces se adhiere a un esquema que se llama programa de inmunidad, que es como una especie de testigo protegido, en donde va con la COFESE, confiesa o reconoce su participación en la práctica, aporta elementos para la investigación y si cumple con esa cooperación a lo largo de la investigación y del procedimiento seguido en forma de juicio y de la resolución, se puede hacer acreedor a la inmunidad penal y a reducciones importantes en sus sanciones. Muchas investigaciones empiezan por ahí. Entonces, esa es otra ventana que existe. Si ustedes conocen de algún caso en donde un empresario un poco más responsable se vio involucrado de forma no tan voluntaria, pero ni modo cómo me quedo fuera porque todos estos son los de mi sector y tal, que tuviera interés en adherirse al programa de inmunidad, esa es otra ventana. Claro. Sí. Salvo que me corrijan mis compañeros, efectivamente, la consolidación es un poco como la tasa de impuestos, ¿no? Si pones una tasa del 1%, pues igual y todo el mundo lo va a pagar, pero vas a tener un poquita recaudación. O si pones una tasa del 60%, pues vas a tener una recaudación casi cero porque nadie va a pagar, ¿no? Entonces hay como una tasa óptima en donde maximizas la recaudación. Con la consolidación pasa lo mismo y además va a depender prácticamente de cada mercado, ¿no? Entonces hay un grado conforme vas consolidando, normalmente vas logrando beneficios por el lado de menores precios y más ahorros, pero llega un punto en donde se te voltea la balanza y entonces empiezas a dejar fuera a tantos que caes en el mundo de la consolidación excesiva, ¿no? Podríamos hablar de un mundo de consolidación pertinente y luego se vuelve consolidación excesiva. Ahí yo creo que es bien importante la etapa de la investigación de mercado y entenderlo bien. Entonces, ustedes como órganos internos, justo lo que le pueden pedir a las áreas compradoras es platícame o muéstrame que en efecto tu conocimiento del mercado te arroja la conclusión de que vamos en un volumen, ¿no? En esta parte creciente de los beneficios de la consolidación y que no nos hemos ido al otro extremo. Sí, y es un ejercicio de equilibrista permanente. Es decir, no hay una respuesta única, ni siquiera una única para un mercado en todo el tiempo, sino es única para cada mercado en cada momento del tiempo.
Ahora, los beneficios que genera consolidar bien y los costos que puede conllevar consolidar mal, yo creo que hacen valioso siempre estar teniendo ese ejercicio, ¿no? Pero sin duda, digo, la consolidación del IMSS, yo creo que surge además de ese caso de insulina que les platicaban mis compañeros, yo creo que ha sido de los grandes éxitos. La cosa va a ser siempre no nada más repetir la fórmula mecánicamente, sino siempre estar conscientes de si no nos estamos pasando al otro lado, ¿no? No sé si con eso más o menos queda clara la... Quizá nada más ahí añadiría el tema de los grupos de interés económico, ¿no? Prestar atención conforme vas consolidando más, quiénes son los que sí siguen participando. Y un poco si la tendencia es hacia quienes siguen participando son del mismo grupo económico, no necesariamente quiere decir que no van a presentar posturas competitivas, pero bueno, hay un riesgo ahí de que te vayas quedando con dos opciones que son lo mismo, ¿no? Y bueno, también en el caso de los guantes había una particularidad que les permitían consolidar, bueno, o agregar a varias guantes de varias marcas, ¿no? Entonces eso favoreció que empresas que antes participaban por sí solas se quitaran un poco del problema de participar en la licitación y le vendieran al intermediario, digamos, al agregador. Y esto pues obviamente encarecía los precios. Dos tips podrían ser, por ejemplo, en el momento en el que de repente se empieza a estabilizar la cosa, te puedes empezar a preocupar, ¿no? O sea, si de repente, aunque sean consolidadas, 3 o 4 empiezan a salir en precios muy, muy parecidos, quizá ya vale la pena regresar a revisar. Si ese precio además subió un poquito con respecto a las primeras consolidadas, quizá vale la pena sugerirle al área compradora, estudia nuevamente tu mercado. Quizá conviene siempre sugerirles, fíjate ese producto, en cuánto lo están comprando sectores públicos de otros países, para ver si ahí sí hay variaciones o no, si están comprando más barato, más caro, si ese cambio se justifica por un tema logístico, por ejemplo, ¿no? Ese es el tipo de sugerencias que se pueden hacer los encargados de entender estos mercados. Bueno, sí, sí, de hecho sí hay una definición que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de un caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en las que explican todas las causales o todos los requisitos, pues, para considerar una empresa como un grupo de interés económico. Y hay varias, pueden ser desde cuestiones un tanto como de facto, que sean así tal cual una relación padre-hijo, a cuestiones de iure que tienen que ver con control accionario de las empresas y su participación. De hecho, sí, y podemos compartir la resolución, bien explicado tal cual, qué es una empresa que pertenece a un mismo grupo de interés económico. Pero un catálogo de cuáles caigan ahí, no. Por eso la recomendación de irnos haciendo esos elementos, por la vía de un requisito muy sencillo de cumplir, que es una hoja, digamos, ¿no? Pues digo, no lo descartaría. No sé qué tan útil sería a comparación de hacer el requisito contratación por contratación, pero lo podemos tomar en cuenta. Con mucho gusto lo subimos con nuestros jefes. Sí, sí, no, al contrario, muchas gracias. Perdón, no sé si nos puede repetir la pregunta, por favor. Podemos, lo que es público es las empresas que ya fueron sancionadas. Las que están en proceso de investigación, normativamente no se pueden comentar sino hasta que termine ya todo el caminito que pasa por la COFES. Pero la otra información, pues sí está ahí en la página, ¿no?
prácticas contrarias, ¿no? a la ley de adquisiciones o lo que sea, ¿no? Sino simplemente es un foco rojo, ¿no? Nada más que pertenezcan al mismo grupo, pues. Exactamente. Como servidor público es cuestión de la función pública. Como, o sea, cuando, ustedes me corrigen si me equivoco. Si ha habido casos a personas que son servidores públicos que excediendo sus atribuciones de servidores públicos tienen una función de coordinadores o coadyuvantes de un acuerdo colusorio, ¿no? Esa multa sí la pone la COFESE. La multa ya como servidores públicos, o la sanción o lo que sea, viene por un aviso de COFESE hacia los órganos internos. Sí. Por ejemplo, este caso del IMSS de insulina, hubo un momento en el que hubo un ligero cambio, si no me equivoco, en el diseño de los procedimientos. Entonces pudo entrar uno nuevo que no estaba coludido, pero los demás seguían apuntando para arriba, ¿no? Entonces hubo un pequeño tramo en el tiempo en donde justamente pasaba eso. La estaba ganando no coludido, pero seguían coludidos los demás, ¿no? Ahora, siendo un poco más obsesivos desde la perspectiva económica, quizás de todas maneras habría daño, porque quizás si no estuvieran coludidos ellos, incluso aunque se lo hubiera llevado uno no coludido más bajito, quizás uno de ellos no coludido hubiera sido todavía más bajo que el que se la ganó. ¿Me explico? Entonces, eso de todas maneras implica un daño. En principio, No tal cual, porque eso se tendría que analizar caso por caso. O sea, todos estos temas de exclusividades o, por ejemplo, nos han contado, por ejemplo, que hay licitaciones en las que ciertos distribuidores trabajan solamente con ciertos productores y a veces hasta les piden que no participen directamente en las licitaciones, sino que ellos son quienes van a consolidar, digamos, la oferta de todos y presentarse como competidores. Estos casos no se consideran colusión tal cual, sino lo que en nuestra legislación federal de competencias se llaman prácticas monopólicas relativas, que es todo un mundo diferente. Luego igual valdría la pena platicarles un poco de eso, pero el caso es que estos casos no se castigan per se como la colusión y se analizan caso por caso, dado que pudiera ser eficiente en algunos casos que un distribuidor consolide la oferta y demás cuestiones, ¿no? Entonces no es colusión este caso, es más bien entra en el terreno de las prácticas monopólicas relativas que, repito, se tienen que analizar caso por caso a diferencia de la colusión. Aún así, la recomendación que quizás implique un grado ligeramente más alto de sofisticación de parte del comprador, si queremos de verdad empujar la posibilidad de que se utilice mejor este recurso público, quizá la invitación sería a regresar al escritorio, a reflexionar sobre cuál es la necesidad que está queriendo cubrir la dependencia pública con esa contratación. Entonces, imaginarse si hay otra forma de solucionarla que no conlleve a voy a meterme en un mercado en donde nada más hay uno. Quizás hay otra forma de cubrir esa necesidad que te implique voy a abrir esto a mercados donde pueda haber más participantes, ¿no? Voy a ser muy extremo, pero es que yo lo que quiero son coches blindados de grado militar, ¿no? Entonces, pues ya nomás Hummer, ¿no? Te los va a poder dar. Pero bueno, quizás si puedes hacer cualquier tipo de camioneta con otros tipos de blindaje que también
den cierto grado de seguridad, ¿no? Ese es un poquito también el cómo, si bien no hay colusión, cómo se puede eventualmente evitar llegar a una circunstancia en la que solito te amarres a que nada más tengas uno, ¿no? Decirlo es muy fácil, ¿no? Para las pobres áreas contratantes hacerlo ya es donde está el diablo, pero esa sería y obviamente sobre todo pues eso dependerá de pues, el tamaño de la contratación. Mientras más grande, más importante, más relevante para las funciones del área, más vale la pena echarle más coco desde el inicio, ¿no? Y digo, y estamos conscientes que hay mercados como el de medicamentos de patente única, en donde pues solamente hay un proveedor, un oferente, y por lo tanto, bueno, pues se intenta hacer ahí una especie de consolidación y negociar directamente en volumen con ellos, y eso requiere una sofisticación pues mucho más allá y un procedimiento pues totalmente distinto a lo que pudiera ser una licitación pública y demás, ¿no? Pues bueno, pues queda abierta, como les decía María José, la puerta. Los temas que les comentó Rodrigo no son sencillos, fue muy poco tiempo, tienen muchas aristas, tienen mucho fondo, y entonces pues estamos obviamente abiertos a cualquier duda, consideración adicional que haya quedado, que quizá no haya quedado cubierta con la presentación y las preguntas, o cualquier reflexión posterior. Pues siempre están nuestros teléfonos para, por la vía informal, poder conversar más con ustedes. Muchas gracias. Bueno. ¿Cómo estamos? Bien. Antes de iniciar, como les comentaba hace un rato, les van a pasar las listas de asistencia. Por favor, revísenla lo más rápido posible. Están ordenadas por la primera columna, que es el apellido paterno. Y la idea es que revisen que estén bien sus datos, porque con esos datos vamos a sacar las consultas. Bueno, vamos a hablar rápidamente de los módulos de Compranet a los que tienen acceso los órganos internos de control. Ustedes ya lo saben. Básicamente son 5 módulos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El primer módulo es Compranet. ¿Sí? El órgano interno de control recibe por correo electrónico un documento en Word que tiene claves de acceso para los 5 módulos. Uno de los módulos importantes es el módulo de incidencias. ¿Han entrado a ese módulo de incidencias? ¿Sí? ¿Se actualiza cada cuánto ese módulo? ¿Cada mes? 1 o 2 veces por semana, al menos, se actualiza ese módulo. ¿Sí? Muy importante. El otro es el de historial de cumplimiento. ¿Quién ha ingresado al módulo de historial de cumplimiento? ¿Sí? ¿De qué se trata ese módulo? Es un módulo que permite evaluar los contratos de proveedores y contratistas inscritos al Registro Único de Proveedores y Contratistas. Entonces, como órganos internos de control, tienen acceso a este módulo, y si lo perciben muy lento, de todas maneras tienen una liga que se actualiza diariamente, donde se va viendo un tablerito de cómo se van comportando las evaluaciones de los contratos. ¿Sí? Otro es el RC. ¿El RC para qué lo utilizamos? Para verificar que los datos de las unidades compradoras, de los responsables, operadores y administradores estén actualizados. Y el último es el curso en línea. ¿Sí? ¿Han ingresado al módulo del curso en línea? ¿Quién ha ingresado? ¿Quién no? ¿Sí? Si no han ingresado, yo les preguntaría, ¿cómo aprendieron a utilizar los módulos de Compranet?
A ver, cuéntenme, por favor. Quiero aprender cómo utilizan ese módulo. ¿Quién les enseñó? ¿Navegando con el celular? Ok. Pues básicamente en el módulo del curso en línea les damos algunos tips de cómo hacer búsquedas de procedimientos de contratación, cómo encontrar información específica que deriva del procedimiento, cómo generar ciertos reportes que son de importancia. Pero lo que quiero que quede claro es de que estas cuentas de usuario son exclusivamente para los órganos internos de control o para áreas de auditoría, ¿no? También lo que les pedimos es que cada año nos actualicen los datos del órgano interno de control. Así lo pusimos en el PAT OIC 2017-2018. Pedimos que se actualicen o que nos ratifiquen, que sigue siendo el mismo TOEIC. Todo esto deriva porque en el 2015 la Auditoría Superior de la Federación nos hizo una observación en cuanto a la administración de las cuentas de usuario. Como tenemos en la página de Compranet un directorio que es público, donde está el nombre de todos los responsables de las cuentas de supervisor en los entes públicos federales, así como en los estados, nos dijo, detectamos que tal persona que dice ser el TOEIC de tal dependencia ya ni siquiera labora en esa institución desde hace más de un año. Entonces nos pidió reforzar los controles para administrar las cuentas de usuario con perfil supervisor. Y lo que hicimos fue poner en el programa anual de trabajo que a más tardar el 31 de enero, los primeros meses, pues nos ratificaran, ¿no? Quién es la persona que es actualmente el titular del órgano interno de control, y al TOEIC le enviamos este conjunto de cuentas, ¿sí? Ya el TOEIC internamente lo que hace es delegarlas, ¿no? Porque no va a tener el TOEIC tiempo de estar entrando al módulo RC, HC, a Compranet, o sea, tiene personal de apoyo. Y en ese mismo oficio de ratificación, lo que hacemos es pedirle que nos diga quiénes son las personas que lo apoyan. ¿Por qué? Porque también hemos recibido luego llamadas de personas que dicen, es que tengo la cuenta del supervisor de Compranet, pero no aparece en nuestros listados. Entonces decimos, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué llegó a manos esta cuenta que es un tanto sensible? Entonces, es muy importante, hay que verificar que nuestros datos estén actualizados para tener acceso a estas cuentas de usuario. ¿Alguien me puede decir qué uso le dan a la cuenta de supervisor para acceder a Compranet? ¿Qué uso le dan a esa cuenta? La de supervisor, la que está hasta arriba. La compañía nos dice que para revisar, que estén cargadas las actas de juntas de aclaraciones, datos de contrato. Yo les diría, todo esto lo pueden hacer desde la parte pública de Compranet. ¿Qué plus les da la cuenta de supervisor? Está configurada para que veas a todas las unidades compradoras de tu institución pública, dependencia o entidad. Pero otro punto muy importante que no está desde la parte pública, nos permite ver quiénes están participando en ese proceso de contratación. Y cuando se alcanza la fecha y hora de apertura, nos permite ver las proposiciones. ¿Sí? Con esa cuenta de supervisor pueden ver eso. Y también un dato adicional, pueden ver cuál es el presupuesto que tienen asignado para esa contratación. Solamente con la cuenta de supervisor. Esos datos son sensibles y no se difunden al público en general. Por eso les comentaba que es muy importante saber quién tiene acceso a esta cuenta de supervisor, ¿no? También en cursos que damos mensualmente aquí en la función pública, muchos usuarios nos han manifestado que luego les piden, el órgano interno de control les pide las actas de los procedimientos de contratación. Yo lo que les digo, cuando tengan esa solicitud, díganle al TOEIC que esos datos, las versiones actualizadas, están en Compranet y pueden ser consultadas con su cuenta de usuario de supervisor o desde la parte pública. Entonces, muy importante, hay que hacer uso de los medios electrónicos. Tenemos cuentas que nos permiten ver pues casi todo lo que hacen nuestros operadores, ¿no? Entonces, es muy importante hacer uso de estas cuentas de usuario. Recapitulando, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para solicitar una cuenta de supervisor? Si me pueden platicar. Es un proceso engorroso, difícil. Creo que lo más complicado sería conseguir la firma del TOEIC. ¿Sí? ¿Sí o no, compañeros? Eso es lo más complicado, ¿no? Porque luego por la agenda del TOEIC es complicado
conseguir la firma y convencerlo de la importancia. La importancia viene porque desde el Programa Anual de Trabajo, como les comentaba, le estamos solicitando que ratifiquen el nombre del TOEIC. Entonces, aquí en 4 pasos les decimos básicamente qué es lo que tienen que hacer para solicitar una cuenta de esos que manifestamos, a los cuales les vamos a dar seguimiento, pues estén completos, al menos de esos, ¿no? Nuestra intención en hace algunos años, desde el 2015, 16 más o menos, 17, era que revisaran todo. ¿Sí? Esa era la instrucción, revisen todo. Pero humanamente, para un órgano interno de control que tiene pocos recursos, me refiero a personas, es muy complejo dar seguimiento a todos los procedimientos de contratación. Lo que hicimos en el 2017 fue la primera vez que incorporamos formularios en el 0BC, y lo que hicimos fue tratar de simplificarle las cosas. Patsy les mostraba hace un rato cómo bajan el programa anual. ¿Recuerdan? Es un archivo de poco más de 500,000 líneas. Le tienen que aplicar filtros, empezar a ver ahí cuáles son los errores de captura. Lo que hicimos en el 2007 pues, fue generar un tablerito. Aparecen las 260 instituciones y aparece cuál es el monto que van a contratar en el presente ejercicio fiscal, así como el número de registros. Y viene un desagregado por el capítulo, 2,000, 3,000, 5,000 y 6,000. Y les decimos más o menos, es lo que tenemos en Compranet, en el módulo de programas anuales, por lo menos confróntalo con el presupuesto de egresos de la Federación. Porque era una queja recurrente de que luego habían instituciones que reportaban miles de millones de pesos que excedían el presupuesto de egresos de la Federación. Y es cuando decimos, es que el usuario se quedó dormido en el teclado, en el 0, ¿no? Entonces, cuando le pedimos el monto, pues, se quedó en el 0 y ¡pum!, elevó la cifra, ¿no? Entonces, gracias a estos tableritos, hemos visto que ha mejorado bastante la calidad de la información de los programas anuales. Pero volviendo al tema que nos compete, básicamente lo que tiene que ver con Compranet es el punto 2, el objetivo número 2, que dice, hay que verificar que la información que deriva de las contrataciones públicas de cada institución, y ahí viene toda la institución, las instituciones públicas, se encuentre disponible y actualizada. ¿Sí? Ese es el objetivo, que esté disponible y actualizada. ¿A qué nos referimos con disponible? Que si ya me enteré que ya se celebró una adjudicación directa en mi institución, pues que yo entre a Compranet y la busque y encuentre, ¿no? En una adjudicación directa, ¿qué debo tener al menos en Compranet? Datos relevantes del contrato. Y las adjudicaciones directas generalmente se van al apartado de procedimientos en seguimiento y concluidos. Entonces, la idea es que de esos expedientes, al menos que están reportando en las líneas de acción 1 a la 5, pues estén completos, ¿no? Las adjudicaciones directas, las invitaciones, las licitaciones públicas. Que esté disponible y actualizada. Ese es nuestro principal objetivo. Lo que hicimos fue en la Dirección General Adjunta de Contrataciones Electrónicas fue definir otros 5 formularios adicionales. Los 2 primeros tienen que ver con que los datos estén completos, ¿sí? Y que también se suban los documentos, las actas que derivan de los procedimientos de contratación. Y muy importante, el 7, que los errores o omisiones sean corregidos, ¿sí? Muy, muy importante. Estos 2 formularios los administra mi compañero Juan Carlos Martínez, que muchos de ustedes ya lo conocen porque luego le llaman por teléfono para hacer consultas. Tal vez se incorpore más adelante, pero básicamente esto tiene que ver con errores y con faltantes de datos, ¿sí? Muy, muy importante. Los 3 formularios que me compete administrar son el 8, el 9 y el 10. El primero, el 8, nos dice, hay que verificar que los contratos que hayan sido adjudicados a las personas físicas o morales inscritas en el Registro Único de Proveedores y Contratistas sean evaluados. Aquí la pregunta sería, ¿todos los contratos de la institución se pueden evaluar en el módulo historial de cumplimiento? Deben tener 3 condiciones. 1, solamente se pueden evaluar los contratos que hayan finalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que técnicamente son los que tienen el estatus terminado o expirado. Primer condición. La siguiente es que el proveedor o contratista esté inscrito en el Registro Único de Proveedores y Contratistas. ¿Sí? Es la segunda condición. Aquí viene un comentario.
La inscripción al Registro Único de Proveedores y Contratistas, ¿cómo se hace? ¿La tiene que hacer la institución por sus propios medios, por sus atribuciones, o se lo tiene que pedir el proveedor o contratista? Se lo tiene que solicitar el proveedor o contratista, ¿sí? Así lo marca la norma. Lo tiene que pedir el proveedor o contratista. También los usuarios que les comento vienen a los cursos, nos dicen, es que nos obligan a inscribir al RUPC. El OIC nos obliga. Ok, cuando tengo una sesión con el OIC les voy a comentar que no deben obligar, o sea, tienen que promover su inscripción. Y tú como operador o administrador de Compranet tienes que generar una evidencia de que lo estás invitando. Porque también tenemos aquí la contraparte, que el proveedor o contratista nos dice, es que ya fui con tal institución y me dicen, yo no sé cómo hacerlo, no tengo tiempo de hacerlo, no tengo las atribuciones, eso le corresponde a función pública. Entonces le dan miles de pretextos a los proveedores y no los inscriben al RUPC. Aquí la recomendación que siempre le damos a los operadores o administradores de Compranet es que le manden un correo. Mándale un correo a tu proveedor o contratista invitándolo a formar parte del RUPC. Esa es una evidencia que tú estás generando y que se la puedes mostrar al órgano interno de control para que vean que tú también estás haciendo promociones para inscribir al Registro Único de Proveedores y Contratistas. Esa es la segunda condición, ¿no? Proveedores o contratistas inscritos al RUPC. La tercera condición, y todo esto que les digo, no crean que a mí se me ocurrió, todo esto viene en la norma, regla de lineamientos de Compranet, también la parte de lineamientos de reducción de puntos, reducción de monto de garantías, puntos y porcentajes, viene una serie de lineamientos donde se mencionan estas características. La tercera es, se van a poder evaluar aquellos contratos que hayan finalizado posterior a la fecha de inscripción al RUPC. ¿Qué quiere decir esto? Que si ayer un contrato finalizó con algún proveedor o contratista que no está inscrito en el RUPC y hoy lo inscribe, técnicamente no lo van a poder evaluar, porque el contrato finalizó ayer y su inscripción fue hoy. Los lineamientos dicen posterior a la fecha de inscripción al RUPC. Otro punto muy importante, ¿el registro en Compranet de empresarios es fácil o es complejo? Es fácil. Y ese es el mensaje que tenemos que dar. El registro es muy, muy, muy sencillo. ¿Qué es lo único que le requerimos a las empresas para registrarse en Compranet? Su e-firma. La e-firma está compuesta por el certificado, su llave privada, su key y una contraseña.